Faltan 9 minutos para las 9 de la mañana. Tenemos que hablar de la Convención Constitucional. El Pleno de la Convención despachó el primer informe de normas transitorias y entre los artículos aprobados se encuentra la imposibilidad de que el presidente Gabriel Boric pueda postular a la reelección inmediata. ¿Y por qué decimos esto? Porque los textos permanentes del proyecto constitucional establecen la posibilidad de reelección inmediata del presidente de la República. Esto ha sido muy discutido en nuestro país durante muchos años. Lo vamos a explicar por qué cuando hablemos con Daniela Ruiz Tagle. Pero también, además, se rechazó y reenvió a la Comisión para una segunda propuesta las disposiciones relativas al quórum de 2/3 para que el actual Congreso modifique la nueva Constitución y el fin del Senado en 2026. Todas normas que han sido muy polémicas y muy discutidas en los últimos días. Vamos a tomar contacto con Daniela Ruiz Tagle. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Claro, el Pleno de la Convención Constitucional aprobó pocos artículos transitorios, diría yo, considerando que eran 58 artículos transitorios en este texto que propuso la Comisión de Normas Transitorias y se aprobaron 20. La mayoría del informe tendrá que ahora ser reformulado por la comisión respectiva, tal y como ocurría con el trámite de normas permanentes. ¿Qué son las normas transitorias? Para que nuestros auditores también lo entiendan, es la implementación de la nueva Constitución, de ser aprobada, por supuesto, en el plebiscito de salida. El cuándo se comenzaría a implementar. Entre lo que contó con luz verde se encuentra la imposibilidad, tú lo decías, para que el presidente Gabriel Boric vaya a la reelección inmediata. El hecho de que la nueva Constitución entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial, dentro de los 10 días a su promulgación, y también lo relativo a la paridad en los órganos colegiados de elección popular. Tal y como lo habíamos adelantado hace varios días, se rechazó y por ende vuelve a la Comisión de Normas Transitorias para una segunda propuesta el artículo que fijaba en 2/3 el quórum de aprobación en el Congreso actual para poder reformar la nueva Constitución. Y también, sorpresivamente, por una cantidad de votos considerables, se rechazó la norma que eliminaba el Senado en 2026. ¿Por qué decimos sorpresivamente? Porque, bueno, se pensaba que si bien se iba a rechazar, no se tenía contemplado que se iba a rechazar con esa cantidad de votos. 68 votos a favor solamente consiguió este artículo que pone fin al Senado en 2026 y que buscaba interrumpir el mandato de los senadores recientemente electos. También vuelve a la comisión, por lo que ahora se debe alcanzar un nuevo acuerdo, lo que es visto como una buena oportunidad para negociar por parte de algunos sectores. Escuchemos al demócrata Cristiano Fuatzaín. Yo creo que indudablemente que ahora se reabre la conversación. Yo creo que lamentablemente se reabre en demasiados puntos y le quedan varias materias en que habían niveles de consenso y que no están de alguna manera vinculadas unas y a otras y que de alguna forma vamos a tener que reconversar. Pero es evidente que esta es una oportunidad donde yo espero que prime el realismo, la responsabilidad, la certeza jurídica. Claro, y esto considerando las numerosas críticas de la esfera política, de sectores políticos externos a la Convención Constitucional, principalmente a estos 2 artículos que eran bastante polémicos, el quórum de 2/3 y el fin al Senado. Pese a que el Frente Amplio y el Partido Socialista aprobaron la norma que ponía fin al Senado en 2026 y que permitía que los senadores recientemente puedan postular al nuevo Congreso, esta fue rechazado. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, sectores independientes decidieron bajarse del acuerdo firmado hace un par de semanas. Lo cierto es que este escenario se dio tras el rechazo del quórum de 2/3, pero también del segundo artículo transitorio, que establecía el tránsito entre la actual Constitución y la nueva. Este resultado activó el rechazo de otras normas, dicen algunos, con el propósito de generar un escenario de negociación con miras a un segundo pleno. La convencional de Pueblo Constituyente, Camila Zárate, explicó su voto en contra. Para nosotros todo el diseño político tiene que reevaluarse en la comisión. Las normas de diseño político no solamente pasan por la norma relacionada a la duración del Senado. Entendemos que no puede ser la regla general que todo tenga que estar congelado durante 5 años, sino que entendemos que hay normativas que son autoejecutables, que tenemos que empezar a darle operatividad a las distintas normas de la Constitución que se entiendan derogadas por ser contrarias a la misma.
Claro, con esta norma que ella menciona de los 5 años, estamos hablando del artículo 2º transitorio que habría activado también el rechazo de más artículos hacia adelante. Este artículo señalaba que los órganos del Estado deberán adecuar su normativa conforme a lo establecido en la nueva Constitución dentro de un plazo no superior a 5 años desde su entrada en vigencia. O sea que la nueva Constitución vendría a implementarse en un plazo transitorio de 5 años. Eso es lo que no les gusta a estos sectores independientes y por ende, al ver que algunos sectores del Frente Amplio, del Partido Socialista, habían votado a favor de esa norma, también fue un factor para votar en contra del tema del Senado. Bueno, una vez que los sectores independientes se bajaron del acuerdo, rechazando, por ejemplo, este tema de el fin a la Cámara Alta en 2026, los convencionales del Frente Amplio decidieron restarse de la aprobación de normas relativas al agua. O sea, esto es como una especie de juego, es como tú te bajas, bueno, yo también me bajo. Todo esto con miras a una negociación para una segunda propuesta. De todas formas, el convencional Jaime Baza se mostró comprensivo respecto al rechazo sobre las normas de implementación en materia de sistema político. Hay muchas decisiones orgánicas que están vinculadas unas con otras, considerando que había problemas de redacción con el artículo que regulaba la recepción del derecho preconstitucional. Parecía razonable también que parte de las normas que regulaban el diseño de los órganos políticos también pudiera devolverse para que todo eso formara parte de una misma conversación. Se abre una puerta de negociación sin duda y los distintos sectores políticos deben llegar a consensos a contrarreloj. Este punto es muy relevante. ¿Por qué? Porque el lunes finaliza el plazo para ingresar las nuevas indicaciones reformuladas. Es decir, tienen poco tiempo. Bueno, a estas alturas ya para los constituyentes es harto tiempo, considerando que han tenido que llegar a acuerdos en un plazo muy acotado. El lunes a la medianoche finaliza el plazo para reingresar las indicaciones o ingresar enmiendas reformuladas. ¿Hay espacio para que algunas fuerzas políticas se muevan de su postura inicial? Bueno, lo cierto es que sí. El quórum de 2/3 podría bajar a 4/7 a la espera también de lo que ocurra en la Comisión de Armonización, que busca subsanar un vacío que quedó en el borrador de nueva Constitución. El convencional comunista Marcos Barraza se mostró abierto a las conversaciones que se van a realizar. Aquí no es un problema de principios en relación a 2/3, 3/5 o 4/7. La materia en cuestión es resolver cuál es el mejor mecanismo que asegure la implementación de las instituciones que define la Convención Constituyente en este nuevo texto constitucional. Si esto se resuelve vía disposiciones transitorias, si esto se resuelve vía armonización, si es un quórum distinto o no, estamos abiertos a la discusión. Y todo eso se tiene que dar ya en las conversaciones que comenzarán nuevamente hoy día, que se van a retomar entre la centroizquierda, la izquierda y sectores independientes. Yo los quiero llevar a un tema que está ligado a las normas transitorias, pero dice relación con el actuar de la derecha. 21 convencionales constituyentes de la UDI, de Partido Republicano o independientes, en esta suma de constituyentes, decidieron no votar las normas transitorias, no votar simplemente el día de ayer. ¿Por qué? Porque ellos consideran que hay muchos artículos que son inadmisibles, que se involucran en temas de fondo. Ellos enviaron un informe, un oficio a la mesa, no tuvieron respuesta y a propósito de esta nula respuesta es que decidieron restarse de la votación. Así lo explicó Constanza V. de la UDI. Respecto de las 302 normas que se presentaron inicialmente, el 48%, 145 normas eran inadmisibles, ya sea porque se revivían temas que ya habían sido rechazados en el Pleno de manera definitiva, segundo, porque se incorporan normas que son permanentes como normas transitorias, y tercero, porque se meten materias que sencillamente no fueron parte de la discusión. Bueno, también se votó ayer el tema del Poder Judicial y se rechazaron hartas normas en esa materia. Por ejemplo, el tema de la Corte Constitucional que vendría a reemplazar al Tribunal Constitucional se rechazó, vuelve a comisión y todo esto en un espacio de una especie de preacuerdo al que se habría llegado entre convencionales de centro izquierda y de izquierda para llenar este vacío que quedó con respecto a los jueces de la Corte Suprema o a los jueces del Poder Judicial, que en caso que no exista norma, el tema de los 70 años regiría in actum y por ende tendrían que dejar sus cargos una vez entre en vigencia la nueva Constitución de aprobarse en el plebiscito de salida. Y hay una especie de preacuerdo, hoy día se va a profundizar y por supuesto el fin de semana
también el lunes ya de la próxima semana para ingresar las indicaciones. Tomás. Mira, con respecto a la derecha que se restó, ellos dicen que hay como tú decías, una serie de normas entre las normas transitorias propuestas que dicen que no deberían estar ahí simplemente porque algunas son normas que son absolutamente antirreglamentarias. Primero porque son materias por las que ya se había pronunciado el Pleno y ahora la están introduciendo por esta vía, pero ya habían sido rechazadas. Y otras porque son materias que renuevan temas que no están tratados en el texto constitucional y que por lo tanto serían normas que aparentemente son transitorias pero se transformarían en normas permanentes. Esa es la discusión que hay. Y yo no sé si estas personas de la derecha que están en la convención van a recurrir o no a un mecanismo, porque existe la posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema. ¿Existe esa posibilidad? ¿Lo van a hacer? ¿No lo van a hacer? ¿Qué van a hacer? Sí, no es una opción que esté totalmente descartada y de hecho da a entender que podrían hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos se restan de votar estos artículos precisamente para no validar su admisibilidad, ¿no es cierto? Y precisamente es por ello que dicen, bueno, nosotros no vamos a votar algo que consideramos inadmisible. No está totalmente decidido. Recordemos que requieren una gran cantidad de firmas para recurrir a la Corte Suprema y por ende tienen que lograr ese consenso. Ahora bien, ayer en el Pleno de la Convención Constitucional, el constituyente Manuel José Osandón de RN en reiteradas ocasiones pedía la palabra para decir: nosotros no vamos a votar este artículo porque lo consideramos inadmisible, para que quede en acta. Eso también podría dar a entender que quizás se está planificando una opción de concurrir a otra instancia, pero lo cierto es que de momento no existen las firmas. Con respecto a la reelección presidencial, hablamos de esto porque esto ha sido materia de tú estás ahí, así que de mucho debate. ¿Pueden los presidentes en Chile ser reelectos? No se podía o no se puede hasta ahora. No pueden ser reelectos, pueden ser, o sea, inmediatamente, no pueden ser reelectos porque ocurrió con Bachelet, ocurrió con Piñera, pero no siendo presidentes no pueden ser candidatos, reelectos de inmediato. ¿Y por qué todo esto? Bueno, porque resulta que en Chile, en el siglo XIX, hubo un periodo que se conoció como los decenios. Y ahí estaba José Joaquín Prieto, Manuel Bulnes, Manuel Montt, los presidentes de los decenios, porque en ese tiempo los presidentes duraban 5 años y resulta que podían ser reelectos. Y todos o varios se reeligieron. Entonces ocurrió Prieto, Bulnes, Montt, etcétera, y ocurre que se hablaba de los decenios porque duraban 10 años, 5 más 5. Pero se estimó en algún momento que un presidente candidato utiliza todo el aparataje estatal, todos los medios públicos, todos los recursos para su candidatura y por lo tanto tiene una primacía en cuanto a sus posibilidades, sus facultades sobre los otros candidatos. Tiene una ventaja enorme el presidente candidato. Por eso se eliminó en algún momento en la institucionalidad chilena y ahora vuelve. La pregunta que se existía es: el presidente Gabriel Boric, que fue elegido bajo esta constitución, ya vigente la próxima constitución, si es que es aprobada el próximo 4 de septiembre, ¿podría reelegirse o no? Lo que se decidió entonces, Daniela, es que no. Exactamente. En el borrador de nueva constitución, en el artículo 45 del capítulo relativo al sistema político, se señala que la o el presidente durará 4 años en el ejercicio de sus funciones, tras los cuales podrá ser reelegido de forma inmediata o posterior solo una vez. Bueno, en la Comisión de Normas Transitorias se plantea que en el caso del actual presidente de la República, este no podrá ir a la reelección. Esto se aprueba y por ende es despachado al borrador de nueva constitución y es destacado también por el propio mandatario. Él en su cuenta de Twitter dice: muy bien, es lo que corresponde. Y con respecto a la modificación por parte del actual Congreso a la nueva constitución, insistimos, si es aprobada, se había planteado los 2/3, fue rechazado. ¿De qué quórum se está hablando? Porque en régimen la nueva constitución va a ser modificada por una mayoría simple.
pero se estima que tendría que existir un quórum superior con este Congreso. Le quieren poner trabas a este Congreso. Los 2/3 se rechazó, pero se está hablando de otros quórum, ¿no? Exactamente. Y mira, esto es un proceso, tú lo entiendes muy bien, Tomás, muy jurídico. Y por ende es muy importante que nuestros auditores lo puedan entender. Sucede que hace algunas semanas, ustedes recordarán que se rechazó en el Pleno de la Convención un inciso, un párrafo, que contenía que el Congreso, el Poder Legislativo, va a poder reformar la nueva Constitución por 4/7. Esto se rechazó por un problema de cálculo incluso. No se tenía previsto que se iba a rechazar este inciso. Y bueno, quedó fuera del borrador de nueva Constitución. Eso se está discutiendo en la Comisión de Armonización para poder subsanar este quórum que se cayó por temas de cálculo en el Pleno de la Convención Constitucional. Se quiere reponer este quórum que ya no está en el borrador de nueva Constitución. ¿Y cuál es el argumento que tienen algunos constituyentes? Que es una especie de incongruencia, que no exista un quórum específico y que se tiene que subsanar en armonización. Otros dicen, no, o sea, lo rechazaron en el Pleno y tendría que quedar en mayoría simple nomás, que es la regla general. Pero otros dicen, no, tiene que existir un quórum un poco más alto y no puede quedar esa incongruencia en el borrador final. Y por eso, en armonización se está discutiendo que el quórum sea de 4/7. Y los constituyentes de las normas transitorias rechazaron este artículo que estaba enfocado para la actual legislatura, que era de 2/3, precisamente porque están a la espera de las negociaciones en armonización. Entonces, si todo sale bien para estos sectores, armonización podría determinar que el quórum sería de 4/7, tanto para la actual legislatura como para las futuras legislaturas desde el 2026 en adelante. Ahí entonces está la discusión. Es muy probable que eso ocurra, que armonización llegue a una especie de acuerdo y que quede un solo quórum para el Congreso de hoy y el Congreso del 2026 en adelante. Eso se está discutiendo. Hay ánimo entre los convencionales constituyentes que así sea. Y que este quórum quede en 4/7 o 3/5. 4/7 o 3/5 es la opción. Esto no le gusta, por supuesto, a los sectores independientes ligados a la izquierda, y por eso mismo ayer hicieron caer también esta norma relativa a los senadores, porque ellos están por este candado de los 2/3. Y rápidamente, Daniela, fervientes partidarios de los 2/3, Fernando Atria, por ejemplo, Bárbara Sepúlveda del Partido Comunista, votaron en contra. ¿Qué les pasó? Ellos son de armonización. Sí, pero ¿pasó sí. algo o no? No, ellos, al ser de la Comisión de Armonización, están con este ánimo de poder negociar. El quórum permanente. Como les explicaba, había quedado una norma vacía ahí. Bueno, ellos quieren que sea de 4/7, quieren que exista un acuerdo en armonización. Y al rechazar el quórum de 2/3 para las normas transitorias, para el actual Congreso, dicen, bueno, quizás si es que se puede llegar a un acuerdo para el quórum permanente, que quede en 4/7 permanentemente, desde la actual legislatura a las futuras legislaturas. Estamos disponibles a ceder. Y con respecto al Senado, que termina el Senado, es reemplazado por la Cámara de las Regiones, pero no va a terminar el 2026 como se proponía, porque se rechazó. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la negociación? ¿Cuáles son las alternativas? Bueno, sabemos que estaba esta alternativa que los senadores recientemente electos pudiesen integrar de manera automática la Cámara de las Regiones. Eso no tenía mucha agua en la piscina, como dicen algunos constituyentes, no tenía mucho piso. Y por ende se dice que tenía que cortarse el mandato de los senadores recientemente electos. Es parte de la conversación. Hay otra opción también que se está conversando, que es, por ejemplo, que los senadores recientemente electos lleguen hasta el año 2028. Que es otra fórmula que se está discutiendo, que le gusta más quizás a los senadores que están mirando con mucha atención esta discusión, y también está en juego qué podría ocurrir. Ahora, Tomás, tú que sabes de temas jurídicos, bien podría decirse que si se rechaza en una segunda oportunidad el tema del fin al Senado en 2026, podría regir in actum. Inmediatamente. Sacados los senadores, todos para la casa. Si es que no hay acuerdo en esa materia, todos para la casa. ¿Y el plazo para llegar a acuerdo es hasta el lunes? Hasta el lunes. Exactamente. No, pero es que es brutal. Son 2 días, 3 días para poder llegar a un acuerdo.
Muchas gracias, Daniela. Buenos días. Gracias, buenos días. Lo decía Daniela Ristagle, en materia de justicia, una nueva propuesta deberá elaborar la Comisión de Normas Transitorias para la mayoría de los artículos relativos a sistema de justicia, órganos autónomos y reforma constitucional, como les decíamos recién, porque ayer no alcanzaron estos quórum de los 2/3. Una de las disposiciones que será nuevamente discutida en la instancia es aquella que recomienda que la Corte Constitucional, que reemplazará al Tribunal Constitucional actual, quede instalada en 6 meses. La misma norma sugería que desde la entrada en vigencia de la nueva Constitución, de ser esta última aprobada en el plebiscito salida, el Tribunal Constitucional no podrá conocer nuevas causas y que los requerimientos de inaplicabilidad ya radicados en el Tribunal Constitucional deberán ser conocidos, tramitados y fallados por este órgano dentro de los 6 meses siguientes bajo las reglas de la Carta Fundamental actualmente vigente. Sin embargo, una vez transcurrido este plazo, la norma establecía que los requerimientos que no hayan sido resueltos serán devueltos al tribunal de origen respectivo para que estos resuelvan la incidencia de cuestión de inconstitucionalidad de acuerdo con el procedimiento establecido. Acerca de los nombramientos de los ministros de la nueva Corte, el artículo proponía que aquellos que correspondan al Poder Legislativo serán realizados por el Congreso Pleno y los que correspondan al Consejo de la Justicia serán designados por la Corte Suprema previo concurso. Esto fue rechazado y por lo tanto habrá que ver qué es lo que ocurre. Hay que señalar que bajo la nueva Constitución el texto que se va a proponer, recurrir al Tribunal Constitucional ya no lo van a poder hacer los particulares, ni usted ni yo, ahora lo podemos hacer, sino que va a ser solamente los jueces. Por lo tanto, se restringe muchísimo la acción de inconstitucionalidad y esto ha sido ampliamente discutido, porque resulta que una constitución que se estima que es ciudadana, le resta a los ciudadanos la potestad, la capacidad para recurrir al Tribunal Constitucional. Y lo otro que se ha discutido también muchísimo es lo que ocurre con el recurso de protección que se termina, porque ayer distinto fue el escenario del artículo sobre acciones de tutela. Y estas acciones de tutela reemplazarían el recurso de protección, el que recomendaba que mientras no se promulgue la ley que regule el procedimiento para las acciones de tutela, seguirán vigentes los autos acordados de la Corte Suprema sobre tramitación y fallo de las acciones constitucionales pertinentes. Con esta norma transitoria aprobada por 103 votos a favor, 8 en contra y 17 abstenciones, se busca evitar la generación de un vacío en el periodo intermedio de la implementación de esta acción de tutela. Se reemplaza el recurso de protección. Esto ha sido también muy discutido. Esto con respecto a lo que se discutió, lo que se resolvió en el día de ayer. Pero también en un debate que se arrastra desde el inicio de la discusión de las normas transitorias, ayer en el Pleno de la Convención Constitucional se reiteró, en el marco de la votación del primer informe de estas materias, el reclamo sobre la reposición de indicaciones rechazadas o de temas zanjados en los debates del borrador constitucional. Unas quejas que fueron muy debatidas por la derecha, como ustedes escucharon. Pero uno de esos es que se rechazó la Comisión de Restitución de Tierras Indígenas y se fijó 18 meses para la titularidad sindical. Eso con respecto a las normas que fueron aprobadas en el día de ayer. Hay otra norma, atención con esto. El Pleno desechó la norma transitoria que caducaba derechos de agua y volverá a la comisión para una segunda propuesta. Insisto, el Pleno desechó la norma transitoria que caducaba los derechos de agua, pero tiene que haber una nueva propuesta y por lo tanto esta propuesta tendrá que ser nuevamente enviada al Pleno. Y desde el punto de vista político, en sucesivos programas que emite por YouTube, el ex candidato presidencial, el candidato Parisi, hizo duras críticas tanto al proceso constituyente como a la nueva constitución, partiendo por el carácter de plurinacionalidad que esto otorga al Estado chileno, y da la impresión que Franco Parisi se está decantando por el rechazo de acuerdo a los problemas que se está realizando. Vamos a Rancagua. Estamos con Cristian Borkowski. Así es, para darles cuenta que está hablando la ministra del Interior, Isca Siches, acá en Rancagua por el Foro para la Descentralización. Escuchemos lo que dice. Gobierno a trabajar en conjunto, a dialogar cómo esto se materializa en el periodo más breve posible, pero también con un profundo sentido de responsabilidad. Sabemos que esto marca una señal en un modelo de desarrollo que cambia paradigmas de cómo funcionaba Chile. Ese fue nuestro compromiso en campaña y hoy día, siendo gobierno, no hacemos más que materializar el ánimo y la voluntad que ha marcado la ruta de nuestro presidente Gabriel Boric. Es para mí un orgullo dar cuenta al país
cómo los compromisos de campaña hoy se materializan. Desde acá, la región de O'Higgins, le hablamos a todo Chile de que avanzamos en pasos en la dirección correcta para descentralizar nuestro país. Agradezco nuevamente a nuestros ministros, ministras, a la directora de presupuesto que está en esta reunión y también, obviamente, a quienes ustedes han elegido democráticamente para liderar las regiones, a nuestros gobernadores y gobernadoras. Muchas gracias. Las palabras de la ministra Siches en el contexto del foro para la descentralización que se está desarrollando acá en Rancagua. Hay un punto de prensa, se ha desarrollado justamente a esta hora el punto de prensa. Vamos a escuchar la pregunta de los medios de comunicación. Gobernadores, subsecretarios, Nicolás Ursúa de Radio Cooperativa, tanto para el subsecretario como para la ministra, consultarle cómo se va a desarrollar finalmente este proceso de descentralización en este traspaso que ustedes mencionaban de facultades a los gobernadores, a los gobiernos regionales en este caso, y cuándo está estipulado empezar a definir la salida de los delegados presidenciales regionales por parte del gobierno en las distintas regiones de nuestro país. Muchas gracias. Bueno, ha sido parte de uno de nuestros compromisos de campaña. Hoy justamente iniciamos el trabajo en este foro. Nos hemos dado un paso de 100 días para evaluar las distintas competencias. Entendemos que también la figura de los delegados presidenciales, como se entienden hasta la actualidad, tiene que terminar. Ello es parte del trabajo en las distintas comisiones para poder abordarlo a más profundidad, pero reitero, la voluntad política de este gobierno es regionalista. Nuestro presidente nos ha mandatado a entregar el gobierno a fin de nuestro periodo con menos poder de que iniciamos, y el primer hito va a ser en 100 días más, donde entregaremos todas las recomendaciones, además que van a ser de consenso y que llevan el respaldo tanto de nuestros ministros y ministras como también de los representantes de las regiones, los gobernadores y gobernadoras. Hola, muy buenos días a todos y todas. Karen Velázquez de Canal 13. Ministra Siches, quisiera preguntarle por la fórmula que se estudia como alternativa para el proyecto de amnistía. ¿Apunta solo a las prisiones preventivas o incluye también a las personas que han sido condenadas? Bueno, hoy día estamos en un día histórico en torno a la regionalización, pero también entendemos que nuestro país ha vivido distintos procesos que nos han separado como sociedad. El llamado de nuestro presidente es a sanar esas heridas, a reencontrarnos como país. Y los proyectos que hoy día estamos barajando desde el Ejecutivo tienen ese fin: volver a encontrarnos y construir en conjunto el enfrentamiento a los desafíos tan grandes que tenemos, como el que hoy nos convoca: regionalización, llevar más poder y presupuesto a las regiones, construir un Chile desde los distintos territorios. A eso nos ha mandatado el presidente y en eso estamos trabajando. Ministra, ¿cómo le va? Buenos días, Leila Zapata de Televisión Nacional. Ministra, consultarle respecto a si finalmente se van a querellar contra los marinos imputados por el homicidio de Jordan Yempi Cañete, y también consultarle qué le parece que durante la formalización se haya dado a conocer que existían las cámaras de los momentos previos a la muerte y posteriores, pero que justamente el momento en que él muere no está registrado en las cámaras personales de los imputados. Es un evento doloroso para nuestro país que sin duda da cuenta de episodios que justamente necesitamos reparar. Ha sido la convocatoria que ha hecho nuestro presidente de la República en la última cuenta pública: poder sanar las heridas, y eso requiere verdad, justicia, reparación y compromiso de no repetición. En eso hemos estado trabajando, y en conjunto con los gobernadores y gobernadoras también esperamos trabajar en cómo llevar seguridad, pero a la vez justicia a los distintos territorios. Esperamos que estos episodios se puedan esclarecer, investigar a profundidad y definir quiénes son los responsables y obviamente las sanciones correspondientes para que exista una señal clara en que no se volverán a repetir hechos como estos en nuestro país. Muchas gracias. Ministra, muy cortito, estamos en vivo para Bio Bio. Quería preguntarle algo que pasó ayer en Puente Alto. Un escolar fue baleado cuando él iba llegando a la entrada del colegio. Esto detrás de la Municipalidad de Puente Alto. ¿Nos puede explicar si sabe de esa noticia y qué le parece, por favor? Estamos al tanto y ustedes lo han visto. Nuestro presidente además ha marcado que en la hoja de ruta tenemos dos prioridades:
costo de la vida y seguridad. Esas son las urgencias inmediatas que la ciudadanía espera que nos hagamos cargo. Y en torno a materias de seguridad y sobre todo al poder de fuego que está en nuestros barrios, nuestro presidente nos ha mandatado a fortalecer las fiscalizaciones, a sacar las armas de nuestros barrios y dar un paso más allá. Tal como hoy día avanzan los países desarrollados, disminuir el poder de fuego de nuestros territorios. Ese es nuestro compromiso y esperamos que en esto haya un consenso nacional, tomando la evidencia de los países más desarrollados. No queremos balacera, no queremos que nuestros niños y niñas fallezcan por balas locas. Eso requiere decisión y convicción del poder político y establecido de nuestro país y para eso estamos trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Los gracias. invitamos a pasar a la... Ahí estaban entonces las palabras de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Iska Siches, quien estaba respondiendo también el punto de prensa con diferentes temas asociados al contexto que la lleva acá, o la trae acá a Rancagua y que tiene que ver con este foro para la descentralización, de la cual hay que señalar, han llegado 16 ministerios. No todos los ministerios cuentan con la presencia de ministros, sino que en el caso de que no hayan podido venir las autoridades de estas carteras, han llegado los subsecretarios. Y el concepto, por supuesto, tiene que ver con una reunión que están desarrollando acá en medio de la lluvia. Para eso se ha puesto un toldo bastante grande y ellos van a estar sentados acá en el patio central de la Casa de la Cultura de Rancagua, donde en definitiva tiene que ver con este proceso que nosotros les estamos contando completamente en vivo desde la sexta región. Vivo, la radio. Tu centro de información. Radiograma. 9 de la mañana, 21 minutos. Volvemos a la Convención Constitucional. La propuesta de prólogo de la nueva Constitución tendrá que ser aprobada por 2/3 del Pleno. Así lo definió el organismo, un asunto que estaba en discusión. En la Comisión de Preámbulo valoraron el requisito y señalaron que le dará validez al texto. Agustín Morel tiene más detalles. Junto con votar las normas transitorias, el Pleno de la Convención determinó que la propuesta de preámbulo de la nueva Constitución va a necesitar de 2/3 de los votos para ser aprobada e incluida en la propuesta de Carta Fundamental. Este debate estaba pendiente, ya que el reglamento del organismo no contemplaba una exigencia para respaldar el texto del prólogo. En la Comisión de Preámbulo, encargada de discutir la propuesta, respaldaron este quórum y señalaron que esto le da mayor validez a la introducción al requerir de un acuerdo transversal. La coordinadora de la comisión, Adriana Cancino, afirmó que al aplicarse el mismo quórum que requieren los artículos, se le da mayor importancia a la propuesta. Pero quisimos darle este rango más importante a este preámbulo que se hizo con todo el amor del mundo y con todas las miradas de todos los constituyentes. Así que este 2/3 nos viene a dar una mayor importancia el día del próximo pleno cuando se vote. Al exigirse un quórum más alto, implica mayor consenso en el Pleno. Esto fue mirado como algo positivo por la convencional del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, quien valoró esta decisión. Nos jugamos por los 2/3 entendiendo que era un quórum difícil, pero un quórum que era necesario para lograr acuerdos lo más amplios posible. Y finalmente salió la propuesta de nueva Constitución con ese sentido y creo que ha sido muy valioso que así se lograra. Difícil, pero valioso. En un principio se había determinado que al no ser una votación de normas solo iba a requerir de mayoría simple. En la derecha algunos defendieron esto y acusaron que hay que seguir el reglamento. Raúl Celis, convencional de Renovación Nacional, se mostró en desacuerdo con la postura de su sector y señaló que con mayoría simple existe el riesgo de que se apruebe una idea poco coherente. No es una norma el preámbulo y que en consecuencia, en principio, uno debiese aplicar el criterio de mayoría simple. Pero por otra parte, creo que en términos prácticos, de haberse aceptado el criterio de mayoría simple, nos habríamos encontrado con un preámbulo infinito en su extensión, con numerosos párrafos contradictorios unos con otros. El 14 de junio debería votarse la propuesta de preámbulo en el Pleno y tanto los 4 párrafos despachados